sobreuso del fuego. En ciertos medios, el hombre moderno dispone de pocos materiales combustibles. Acerca piedras, enciende un fuego. A medida que la combustión avanza, las piedras se calientan y cuando el fuego se extingue, el calor se mantiene radiante. Puede desplazar las piedras calientes para cualquier tipo de uso y aparecen en los yacimientos como piedras fracturadas por el fuego. Estos materiales no forman parte del registro arqueológico de los neandertales y, sin embargo, habitaban en medios ciertamente hostiles en los que este tipo de tácticas hubieran resultado muy útiles. No lo hicieron. Pero si Binford tiene razón, los problemas a los que se enfrentaba el neandertal revelan una limitación fundamental para el desarrollo de su adaptación ecológica, la imposibilidad para planificar, sacar provecho de los acontecimientos que se producían estacionalmente, como las migraciones de algunas especies animales. Es muy difícil encontrar en yacimientos de neandertales restos de salmón en medios en los que se sabe con certeza que abundaba, ya que estos aparecen en los coprólitos de los osos contemporáneos. Parece ser que básicamente explotaron su medio sin planificación o táctica alguna, a diferencia de lo que los hombres modernos muestran en su registro arqueológico. ¿Desaparecieron los neandertales porque no eran lo suficientemente inteligentes? Los cráneos nos indican que sus cerebros eran tan grandes como los nuestros, algunas veces incluso más. La pregunta es, ¿cómo los utilizaban? Creo que los neandertales eran inteligentes. Únicamente el modo en el que su inteligencia estaba organizada y de lo que ésta era capaz es lo que probablemente era un poco diferente. Su conducta era muy similar a la nuestra, o una versión parecida. Parece evidente que se trataba de gentes que necesitaban a un individuo que liderara y condujera el progreso de sus adaptaciones para llegar al estado evolutivo caracterizado por el hombre moderno. Pero creo que esto no responde verdaderamente a la cuestión. ¿Cómo eran ellos en realidad? Y eso es lo que nos gustaría saber y lo que mucha gente está tratando de averiguar. ¿Cómo eran en realidad los neandertales? En la búsqueda de su identidad aparecieron nuevas pistas sobre las inusuales relaciones estudiadas entre los hombres y las mujeres de Neandertal. Durante miles de años, los neandertales soportaron esta breve y dura vida. Entonces apareció el primer hombre moderno, primero en África, y gradualmente se extendió hacia el Próximo Oriente y Europa hasta que hace 35.000 años los neandertales desaparecieron del registro arqueológico. En regiones como Europa Central pudieron cruzarse con frecuencia, probablemente menos que en la Europa Occidental. Nuestra opinión es que este proceso se desarrolló pacíficamente. Incluso en Europa Occidental, donde los neandertales parecen haber desaparecido sin motivo aparente, no pudieron soportar la competencia por los recursos necesarios para su subsistencia. La cuestión es, ¿se trata de una rama paralela a nuestra especie sin relación alguna con el hombre moderno? ¿O somos todos descendientes de este extraño tipo de humano? La cuestión sobre el porcentaje de material genético que podemos haber compartido con los neandertales es quizá, en perspectiva, algo más detallada gracias a las aportaciones de la bioquímica, en las que se indica cómo compartimos el 95% de nuestro material genético con los chimpancés, incluso en el supuesto de que no hubiera ningún cruce con los neandertales. Si tanto compartimos, ¿por qué desaparecieron los neandertales? Louis Binford cree que las peculiaridades en las adaptaciones de los neandertales estaban destinadas a hacer que éste desapareciera, y nada era más peculiar que las relaciones entre los hombres de Neandertal y sus mujeres. ¿Estaban organizados en familias en las cuales los hombres cooperaban con las mujeres y mantenían a los jóvenes? Obviamente, esta es una de las cuestiones que más nos gustaría revelar. En el yacimiento de Comgrenal, en el sudoeste de Francia, Binford llega a una extraordinaria conclusión. Los hombres y las mujeres, según cree, llevan una vida separada, llevando a cabo la recolección fuera de la cueva y comiéndose la mayor parte de cuanto recogen in situ. No se llevaba mucha comida para compartir a la cueva. Esa vital institución humana, la familia, no parece estar presente.
Creo que tenemos que imaginarnos que la mayor parte de la alimentación se realizaba individualmente y donde se encontraran los alimentos. Y las cosas que se llevaban de regreso a la cueva eran principalmente las que se debían procesar, calentar, descuartizar, etc. La imagen que tenemos dista mucho de la visión de la familia tradicional que se reúne para la cena. Esta lectura de su etología está determinada por los diferentes tipos de especímenes que encontramos en diferentes lugares de la cueva y por la frecuencia con la que creemos que tenemos la posibilidad de distinguir a los machos y a las hembras, lo cual es discutible, pero hay ciertamente un tipo de dicotomía en el asentamiento que sugiere que las hembras pueden haber pasado la mayor parte de su tiempo solas, recibiendo a los machos periódicamente, pero no parecen constituir un grupo mixto permanentemente asociado. ¿Fue la cooperación entre el hombre y la mujer una ventaja clave que los hombres modernos tuvieron sobre los neandertales? ¿Una ventaja que condujo a los neandertales a la desaparición? Muchos científicos no están de acuerdo con Binford y señalan que existe evidencia suficiente para demostrar la existencia de un cierto tipo de estructura familiar y, consecuentemente, de un sustancial parecido entre el neandertal y el hombre moderno. Los neandertales fueron los primeros humanos que enterraron intencionalmente a sus muertos. Tenemos unas 2 docenas de enterramientos de neandertales, desde pequeños hasta adultos, hombres, mujeres. La inhumación de un miembro de la familia que muere, tanto si es un crío como si se trata de un adulto, indica que se tiene un cierto aprecio por esa persona, que esa persona tiene un rol social específico en el grupo, que esa persona es importante y que para el recuerdo de esa persona y, en cierto sentido, reajustar los roles sociales en el grupo, se realiza una especie de ritual, lo que comúnmente denominamos un funeral. La sugerencia de que se preocupaban por los individuos heridos y los de mayor edad, y que prueba que tenían algún tipo de orientación emocional o espiritual, no me convence del todo. Muchos otros animales toleran o incluso ayudan ocasionalmente a otros animales que se encuentran en desventaja. Otros primates lo hacen. Hay un precioso ejemplo en Japón, la existencia entre los macaques de un individuo con una serie de desventajas congénitas que lo consiguió y logró dar a luz, etc. De modo que ese tipo de evidencia no es tan convincente. Se movían, caminaban, manipulaban objetos, hablaban casi con la misma capacidad potencial que la del hombre moderno. Probablemente tenían una pronunciación ligeramente distinta a la nuestra, porque tenían la boca y la cara más grandes, pero básicamente, si tratáramos de enseñarles chino, inglés, francés o suajili, no tendrían ningún problema para reproducir esos sonidos. Estaban perfectamente capacitados para hablar cualquier lengua moderna. Pero Louis Binford cree que fueron los hombres modernos quienes por primera vez se expresaron de este modo. Esto no debe confundirse con la comunicación. Estoy seguro de que poseían otros sistemas de comunicación. No necesariamente el habla o la habilidad para articular un sonido, que podía haber sido un sistema de comunicación. El asunto es saber cómo estaba organizado. ¿Qué sucedió realmente cuando los neandertales, quizá en desventaja en cuanto a capacidad de articulación de sonidos, tecnología y recolección de alimentos, se encontraron con los hombres modernos? Naturalmente es muy interesante especular, particularmente si nos basamos en los datos de Europa Occidental, donde parece haber alguna indicación sobre la presencia de los neandertales en la misma época en que el hombre moderno hizo su aparición en la zona. Se extendieron gradualmente, se cruzaron con los neandertales. Su progenie, por tanto, tendría las características biológicas y anatómicas ancestrales de los neandertales y del hombre moderno. Y la población resultante se extendió hacia el norte y hacia el oeste para finalmente constituir lo que conocemos por el hombre moderno. Y llegando a la eventual desaparición entre los años 35.000 y 30.000 de los homínidos que denominamos neandertales. Resulta bastante irónico pensar que nuestros ancestros, antaño descritos como criaturas brutales subhumanas, hayan realizado una sustancial contribución a la configuración genética de todos los que vivimos en la actualidad. No hay ningún neandertal en la actualidad, pero estos no desaparecieron sin más. Heredamos su material genético y fue su progenie la que condujo hasta los primeros ancestros de los europeos modernos.
Le hemos dado al neandertal un rostro humano, y en muchas facetas su parecido con el hombre moderno es ciertamente sorprendente. Se preocupaban por los enfermos y los heridos en un mundo lleno de peligros y enfermedades. Enterraban y lloraban a sus muertos, probablemente esperando una vida mejor para el difunto en el otro mundo. Pero no podían ver más allá de sus problemas cotidianos. Esta falta de previsión pudo haber sido el detonante de su desaparición. Quizá a nosotros, sus descendientes, hagamos bien en recordarlo.